Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Así es, chicos, y aquí me tienen fascinada, feliz. Hoy no hubo Cookie Maratón o el Maratón de Coronas de la Belleza Dominical, porque vamos a dedicarles, oigan, chicos, están pasando muchísimas cosas todos los días con certámenes de belleza que ni existían antes o que no tenían tanto auge como tantos certámenes masculinos que están surgiendo, y hay muchos femeninos también de todo tipo, pero esta tarde la vamos a dedicar exclusivamente al Miss Universe Perú 2025, que tanto me estaban pidiendo. Ya revisé muy bien esa preliminar que fue la noche del viernes, oigan, y estuvo increíble, chicos. ¿Cómo ven? ¿Qué novedades se encuentran aquí? ¿Qué están viendo, chicos? Les quiero comentar que, bueno, pues estuve revisando el día de ayer la preliminar, que fue el viernes 13, de buena suerte. Esta se llevó a cabo en el Salón Machu Picchu del Centro de Convenciones de Cusco. El ingreso del público, fíjense que como el día de hoy está previsto desde ahorita, desde las, sí, ahorita, ya está llegando la gente, pero va a empezar dentro de 2 horas, por eso vamos a estar platicando acerca de todas estas cosas. Por otro lado, les comento que el día de hoy se llevará a cabo en los recintos del templo Coricancha, ubicado en Cusco. Y bueno, ahí se va a llevar a cabo ya la final del Miss Universe Perú 2025, en donde, oigan, ¿qué les parecieron las candidatas? A mí me encantó ver ahí la conducción de estas bellezas de Tati y de Luciana. Me encantaron que estuvieron ahí, pero vamos, les voy a compartir algunas cositas que estuvimos viendo de que la producción estuvo bastante bien, el lugar pequeño, pero me gustó. Le faltaba iluminación por momentos, pero en otros momentos lo iluminaban muy bien. Entonces estuve observando todo lo de producción y también vi cómo las volvieron locas a las chicas conductoras, a Luciana y a Tatiana, porque la producción, fíjense, es que son formas de hacer las cosas. O tú guías a las conductoras a través de las cámaras, cuando ya tienes a la candidato de lo que estás hablando ahí enfrente, entonces ya quien conduce dice, esto que están viendo, fulanita de tal, menganito de tal, y ya, así va la cosa. Pero acá era al revés. Ellas daban pie a que la cámara buscara a las candidatas que iban entrando, y también me parece que a las mismas chicas, al escuchar su nombre salían, y entonces quienes dirigían todo eran las conductoras, pero a su vez la gente de la cabina y de producción las dirigía a ellas. Entonces van a ver la carita de Fuchi de Luciana, y de pronto la cara de desconcierto por tener menos experiencia de Tati, pero sacaron el trabajo muy bien. La gente se dio cuenta, van a ver ustedes en algo que preparé para ustedes y lo estaremos viendo en estas próximas 2 horas. Y la gente agradece, les dice gracias reinas, gracias hermosas. Se dieron cuenta que parieron chayotes, como decimos acá en México cuando alguien está pasando apuros. Y entonces, bueno, pues fue un evento que me gustó al final de la historia, y que 39 candidatas, qué barbaridad, estuvieron ahí. Hubo de tabla baja, de tabla muy baja, de tabla media, de chicas que yo veo protagonizando, y fíjense que me puse a checarlas, a ver cuáles me llaman la atención. A veces 16, a veces 15, a veces 17, dependiendo de las pruebas, pero la constante de las chicas estaba ahí. Hubo algunas, fíjense, los dividí en lo siguiente y se los voy a compartir. Resulta que primero vino la autopresentación, y deja ver, es el primer contacto de Cookies con las candidatas. ¿Quiénes me gustan? Hubo una lista donde yo veía quiénes eran las claras favoritas, pero luego cuando vino el traje de baño, ¡ay! Ya unas se desaparecieron y otras bajaron de lugar. Desde mi apreciación es que tenga la lista yo de lo que va a hacer Jessica Newton con la elección de las candidatas. Y luego cuando salieron ya como reinas con el traje de gala,
hubo movimientos, no en las que están hasta arriba, ciertos movimientos, pero ya ustedes sabrán, ya lo comentarán, que para mi gusto, para mi claro gusto, hay una candidata que viene a recoger corona, otras dos, tres que pueden dar sorpresa y arrebatarla, y por ahí hay como unas cinco más que me gustaría que se preparen para que regresen en 1 o 2 años, porque hay chicas que pueden regresar y ganar, así como está obteniendo la corona desde mi óptica, la chica que en esta ocasión considero que se coronará dentro de 4 horas. Vamos a ver. Le voy a mostrar el top para que hagamos un ejercicio que nos encanta, que nos divierte, pero también para que pues estemos analizando lo que vamos a ver más adelante con ellas. Y luego por acá nos dice Ulises Rafael Muñoz, grandes almohadas rompecatre, como ven, les digo que tiene paperas, inflamación aquí de esta parte del cuello. Global Miss nos dice, creo que coronan a Maricielo o la de Callao en Perú son muy predecibles. Más que predecibles como tal el país, es el grupo de candidatas. Es el grupo de candidatas porque, bueno, ahorita platicaremos. Andas de Kiko Rompecatres, andan, y así le encanta. Ya lo vi en otras plataformas, ya lo vi que anda en otros, con otros youtubers y en otro tema, no nada más de reinas de belleza, ya lo vi y también hace reír mucho por allá con sus fotografías. Hola, Cuquita, dice Eduardo López Davis. Starjet nos dice, llegar a dar palo a mis amigas peruanas, no empiecen. ¿Cuál es el deporte que han optado últimamente ustedes? Estarse atacando, peruanos contra el mundo y el mundo contra Perú. No creo, porque también de repente hay países que levantan la mano y a pelearse contra otros. Ulises Rafael Muñoz nos dice, Ramo Catres, a Rompecatres, tremendo, tremendo. A ver, no he visto su foto de ahorita. Dice Miranda Dark, Cuquita tembló en Perú, no irán a cancelar el evento. Fue muy fuerte, no estaba enterada, ¿eh? Ahorita buscamos la noticia. A ver, Rompecatres está por acá. Nos dice Rompecatres. Ay, no, esa fotografía ya la conocemos. Ay, qué hermosos cachetes, Rompecatres. Dice por acá, ¿cómo estás, comadre Cuquita? Yo aquí lista para echar el chal entre comadritas. Así debe de ser, mi querida Rompecatres. Solo que me tocó trabajar. ¿Dónde trabajas? Cuéntanos un poquito de ti. Échanos el chal completo. Estoy aquí restregando los pisos de la patrona que los quiero rechinando de limpios. Y si no, rómpese los acentones, Rompecatres. Si no quiere, dile, vamos a comprobar si es mármol. Y si no es mármol, se van a romper y con tremendos cachetotes en añicos los convertirás. Global Miss, hoy hubo temblor en Perú, es lo que me están diciendo. ¿O será que la candidata que elijan hará temblar con su presencia en Miss Universe en Tailandia? No lo sabemos, todo puede ser, chicos. César Navarrete, Cesarito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuquita, qué bella y radiante que estás. Te sigues conservando como Cleopatra, pues gracias al maquillaje y a un filtrito ligero que me pongo aquí. Así cualquier cosa. Una cosita de nada. Darwin dice, Oli Darwin. Rodrigo Alanís, Cookies, qué bella está tu corona. ¿Ya vieron? La muy prometida ya está aquí corregida, adaptada, revisada, vuelta a ser y cosas. Aquí está. Es la Pride Chandelier, Pride Chandelier, aquí está, que no nada más me la voy a poner en junio, ay, cómo se me antoje, como ande de encaprichada, diré, es octubre, no me importa, me la pongo, porque fíjense que con este tema del Pride, fíjense, yo siento que también ahí alguno de los colores también representa a la comunidad heterosexual, porque miren, no hay nadie, por más que digan que sí, no hay nadie completamente gay, completamente bisexual, pues es que ya bisexual, pues. Luego también no hay nadie completamente heterosexual, chicos, y el término de heteroflexibilidad no surgió así porque sí. Entonces, no hay nadie completamente lesbiana, no hay nadie, o sea, preferentemente sí, por eso es preferencia, pero hay cositas, hay asegúnes, y no hablo de que todo el mundo lo sea, es decir, no puedes hablar de que la comunidad LGBT+, porque ya el plus tiene que involucrar a los heterosexuales, basta, porque entonces ya hay diferencias. Sí, yo entiendo, yo comprendo, yo te acepto. Ay, qué lindo que me aceptas. Hay que aceptarnos y también nosotros aceptamos a la comunidad heterosexual y en algún momento les aseguro que hay traviesillos por aquí como rompecatres, que seguramente en algún momento rompieron catres de todo tipo de catres. Así es de que nos representa a la humanidad, chicos. Pero bueno, es la Pride por la humanidad Chandelier.
¿Les gusta? A mí me encantó. Además de que ya la otra coronita ya tiene pues su suplente, esta que brilla con unos destellos, que les he de decir algo, que la otra chandelier, cómo brilla también, ¿eh? O sea, ya tiene en uso constante casi 4 años y sin embargo sigue brillando tan intensamente como esta, que es nuevecita, nueva de paquete literalmente. Aquí está, aquí está. Así es de que, bueno, pues ya la nueva corona Pride Chandelier de Coronas de la Belleza. Global Miss Cookie, saludos. Soy con corona orgullosa, orgullosísima la corona. Y Cookies también, y ustedes también. Mateo HS dice, aquí son ¿qué? ¿Me estás hablando? ¡Ah! ¡Ay! La medianoche, ¿en dónde? Mateo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Mateo? Mateo dice, buenas noches, desde España, Cookies. Pues así es, chicos, vamos a ver por acá. Nos dice Global Miss, totalmente pienso que la primera experiencia sexual de un hombre es con otro hombre. Cookie, es cierto lo que dices. He platicado con algunas personas con las que viví una historia de ese tipo hace tiempo y dicen es que andaba explorando. ¡Qué bien! Me encanta. Ay, los chicos exploradores, las chicas exploradoras, y nos la pasamos todo el tiempo explorando, chicos, porque en la vida es una tremenda exploración. La cuestión es, si lo platicaba con otra persona hace rato, le decía, lo que pasa es que luego asumir tus defectos, virtudes, carencias, posesiones, fortalezas, debilidades, asumirla realmente da miedo, asusta. Entonces, y no te gusta, como dice mi amiga, me asusta, pero me gusta, pero hay veces que te asusta y no te gusta porque aceptar lo que somos y enfrentarte a tus monstruos y a tus ángeles ay, espantan. A los ángeles, ay, qué maravilla, pero luego tus demonios dices, ay, qué fuerte aceptar que realmente sé que pasa eso, entonces tratas o de solucionar por un lado o de disfrazar por el otro. Así es de que estemos pride, orgullosos, orgullosos completamente de lo que somos, de quién somos, pero sobre todo del proyecto de vida al que estamos evolucionando. Todo el tiempo estamos en evolución, que lo aceptemos o no, es lo mismo, igualito que lo de la preferencia. Lalo Banda, hola Cookies, buenas tardes, saludos a todos. Felicidades a los papacitos y a los papás de tus joyas que conforman tu gran comunidad. Te veo desde la carne asada con mi familia. ¡Ay! Pensé que ardías en tanta lujuria y pasión que se te estaba quemando la carne, pero no, ¿verdad? Eso es otra cosa, Lalito, pues qué gusto. Saludos a tu papá, a tu mamá, a todo mundo, a tu mamá, porque pues muy padre aguanta a tu padre. Y tu padre, porque muy padre, aguanta a toda la familia y se quieren. Es un ejercicio muy grande de tolerancia a la familia, pero bendecidos quienes la tenemos y también quienes ya no tienen a su familia o nunca la han tenido, porque hay casos así, gente que no, que vive sola, que así, se han movido toda su vida. Bueno, pues vas creando familias de afecto. Hola, Cookies, buenas tardes. Felicidades a todos, nos dice Lalo. La Rompecatres. Ay, me encanta Perú, siempre he querido conocer Perú. Yo conocí a Perú por el fotógrafo del Jet Set Mundial y de Realeza, Mario Testino, que es un fotógrafo. Mario era el fotógrafo personal de Lady D. Es que hay talentos en todo el mundo y Perú no es la excepción, chicos. Juan Carlos Zapata dice, hola mi amor, saludos desde Tabasco, saludos, muchos besos. Oigan, me preguntan mucho por Fátima, tu candidata de Miss Universe México. ¿Por qué no la has entrevistado? Pues nos ha reportado, tengo muchas ganas. Siguen ahí pendientes como 8 chicas. Entonces, hoy me preguntaban, y ay, Coquita, ¿por qué esa discriminación? No, nos han reportado las chicas. Francisco Javier Pérez Hernández, aquí pendientes, Cuquita, saludos desde Tulancingo, Hidalgo, México, saludos a Tulancingo. Fíjate que ayer veíamos a Marco Antonio y una servidora, veíamos a una persona, un ruso, que hace videos rusos reaccionando en México. Y entonces resulta que ya viven aquí, llevó a su mamá, a la rusa, a la señora, la llevó a comer una rica barbacoa de Hidalgo. Y dijo, es que es de Tulancingo, es una barbacoería que un lugar donde hacen y venden barbacoa, que está en la Ciudad de México, que se llama La Oveja Negra y dijo que era de Tulancingo Hidalgo la receta y los dueños del lugar. Así que deliciosos y muchos besos. Luma Luz, ya vine. Pienso que hoy el Miss Perú gana la de Estados Unidos o una de las de Lima. Hay como 10. Hay tantas limas que las quiero por docena. Víctor Hugo Guerrero Ormeño dice, hoy es la final de Miss Perú Universo, pues de eso se trata. Se trata este en vivo. A ver, Méndez García. Hola, Cuquita, siempre debemos vivir con orgullo nuestra vida. Feliz Día del Padre para quien aún lo tienen. Disfrutémoslos y amémoslos. Así es.
Por acá dice Edison, ¿cómo estás? Hay vecino de Perú. Hola, Cookies, aquí llegando, pero a tiempo para verte, me encanta tu corona, ¿cómo ves? Ay, se había demorado por algunos arreglos, ajustes, que sí, que no, que muy acá, que no, que muy gruesas las líneas, que no tan gruesas, que entonces así, que entonces acá, que no le veo la forma, que no entonces así, y que le ponemos y que ya, hasta que ya por fin llegamos a este resultado y pues me encanta, ya quedó ajustada Cookies, ya quedó con todo, ayer fue, bueno, el viernes, fue día de Cookie Crown, Cookie Pride Crown, así es. Por acá nos dice Eduardo Jaramillo, hola, Paquita, ¿se me ve de plano mucho el barrio? ¿O qué? Dice, ¿ya está rico alguno de tus coronas de la belleza? No, y me preguntaban algunas de mis chambelanes que si hoy iban a estar. Les dije, hoy no los convoco hasta el miércoles, porque ustedes bien saben, cuando llegan mis chambelanes de la belleza, el tema agarra para donde quiere. Y que se ponen y hablan y dicen y hacen y tornan y se van. Y es como andar arreando ovejas sin mecate. Entonces, desmecatadas las ovejas. Entonces, no, dije, hoy preparé contenido de la preliminar. Entonces, hoy no es que me estorben, pero no colaboran mucho. Entonces, el miércoles vamos a tener un maratón vespertino, de acuerdo a la hora donde estén ustedes, acá será vespertino, para que platiquemos de ¿cómo se llama? Nuestra belleza latina 2, que es Miss Universe Latina, y también para que platiquemos del Supra. Ya van a estar los chicos muy integrados, las chicas van muy bien, muchas de ellas, y habrá tiempo para platicar a gusto. Hoy, por querer abarcar mucho, tal vez íbamos a tener un contenido muy campechano, y si todavía invitaba a mis chambelanes, peor. Aún, por acá dice Lalo Banda, cookies para reina gay, cookies para reina gay, cookies para reina gay, ahí donde estén, aunque nadie los oiga. A ver, dígalo. Una, dos, tres. Uno que otro escucho por ahí. Cookies para reina gay. Sí, así es. Así es. Por acá dice Camilo Muñoz. Hola, mi Cuquita, ¿cómo estás? Un abrazote desde Colombia. Camilo, ¿cómo estás? Muchos besos. José Tamayo, Cookies, ¿qué opinas de que Nahuatl en una reciente entrevista comentó que no está de acuerdo con las reinas continentales y pronto tendrán una junta de ese tema? ¿Crees que lo eliminen? Es que luego mucha noticia de este es fake. Y luego si lo dijo, ya no sabemos si lo dijo, puede ser que sea inteligencia artificial o que lo dijo por inventada. Nahuatl es muy inventada. Entonces a veces cuando hay que no, ya no hablan de mí, ya no he hecho escándalos, déjame digo algo. ¿Creen que Raúl lo contrató para que le diga qué hacer? ¿Creen que contrató a una escopeta, no, a un pato para que le tire la escopeta? No creo, no creo. Por acá dice WJTV. Mi favorita Carla, carisma, buena aura. Maricielo no me conectó, no me genera nada. Ningún tipo de interés. No le des entonces tu tanda, porque de eso se trata. Eduardo Jaramillo. Ay, perdóname, no sé qué le pasaría. ¿Qué pasó? Por acá, Drew Agouras. Cuquita, ¿es cierto que están diciendo que Mariana García participará en Miss Universo el próximo año? Por otro lado, miré chicas bonitas en el Perú, no sabía que había mujeres bonitas, sin ofender. Pues hay candidatas muy monas, muy monas, en Perú. Y de Mariana, pues la están alborotando desde hace. Ellos quisieran es más, no querían que entregara corona del Miss Teen Universe para que inmediatamente llegara a Miss Universo, así con la banda de Teen y todo. El argüenderismo es incontrolable y pues nos hace dudar de todo. Entonces, por ahí intercambiamos mensajitos nada más de, ay, qué linda saliste en esta foto, ay, gracias por el apoyo, ay, que no sé qué, ay, uy, y así estamos. Ya cuando las cosas sean serias, entonces ahí sí le voy a decir, dejémonos de superficialidades y platiquemos. Ya a mi sobrina de las más pequeñas, a Marianita García, en su momento pues platicaremos. Para dar la noticia de que ya va, o que decidió que no volverá a pisar un certamen de belleza. Porque como Nahuatl no está de acuerdo con las bandas continentales, entonces ella no quiere que le vayan a dar una continental. Ella va por la corona principal de Miss Universe. De México es trámite. Ella iría por la corona de Miss Universe. Eduardo Jaramillo, ay, perdóname, se me chispoteó Cuquita, que se te chispoteó. Y cuéntame, pero te perdono. Rencorosa, sí soy, pero contigo no. Sergio Saavedra, Cookie para reina gay. Sí, totalmente, Cookie para reina gay. La corona la tengo, la percha también, todo lo demás también. Juan Escobar, se ríe por acá. La rompecatres, ay, tómate un analgésico, yo creo que te han de doler. Por acá dice, ¿dónde está Ricky, mi fan número 1? Yo, no, más bien,
Yo creo que tú eres fan de él, no el de ti. Yo sé que Ricky es mi fan. Ah, dice, ¿dónde está el adoradísimo? Viajando como siempre, es un hombre de mundo bien viajado que me lleve a pasear por el mundo. Pues mira, escríbele, métele una solicitud, tal vez seas su chaperona, su asistente del asistente de vuelo. Janet Yanco Velázquez dice, saludos de Cusco, esperando el Miss Perú. No vas a ir, no vas a ir, si vas a ir al evento, vas a estar ahí. Starjet dice, hablando de Nahuatl, viene para México y hay gente que los está esperando en el aeropuerto sin saber si llega hoy ni a qué hora, pero ya están ahí porque quieren las primeras declaraciones. Y me las pasan para compartirlas aquí. Adiel, Cookie, saludos. Di, ¿qué crees de la supuesta renuncia de Gabriela Isler al Miss Venezuela? Pues no, no es supuesta. Ella ya emitió una declaratoria o declaración en donde pone que pues muchas gracias, que los planes siguen y que agradece el apoyo que le dio la organización Cisneros. Pues me parece muy correcta, me parece muy bien. Roberto Díaz, oye mi cookie, Spons Guy Rey, ¿viste que coronaron como reina gay a la Venenito? ¿Puedes creer que esa tontería? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Que coronaron a la Venenito, a la Venenito, ¿verdad? Es que luego así le dicen a Andrea Basarte y nos parece que la trajeron del reality para coronarla. Nada me molestaría, ni la Venenito, ni a la Venenito Basarte. Estaría increíble. Por acá dice Global Miss. ¿Y qué tiene que ver Nahuad en todo esto? Qué pesadilla con este señor. KB Caro Oviedo dice, hola Cuquita, ¿quién está a cargo del Miss Universe México? ¿Ya no es Osmel? Aclaren todo, porfis. Y la salida de Molly del Miss Venezuela. KB, ¿cuántos días tienes sin dormir? KB, ¿cuántos días tienes sin dormir? Oye, se te han acumulado muchos pendientes, bastantes. Si estos nada más son los que se te ocurrieron de momento, si la rascas tantito, seguro vas a traer más cosas sin poder conciliar el sueño a causa de ellas. Tú deja que el mundo gire y grite. Si Nahuatl logra hacerse del Miss Universo, vamos a suponer, que nos enteremos un buen día, nos levantamos con la novedad de que Raúl Rocha se fue y se quedó Nahuatl, ya dueño. ¿Qué? ¿Qué pasaría? ¿Qué? ¿El mundo dejaría de girar? ¿Detendría su órbita alrededor del Sol? Nada. Queso, queso, superdosis de queso portismo nos tocaría porque, pues, ¿qué? ¿Cuántas veces han dicho? Yo he leído, no vuelvo a ver el circo de Miss Gran y cuando empieza ¿y cuándo y a qué hora y dónde lo veo? Y ahí están y no se lo pierden. Y tramoya y todo. Y luego va a empezar el de la señora Julia Morley. Ah, es una aburrición. Y ahí está todo el mundo. No vuelvo a ver el horroroso que les quedó el 2024 el Miss Universo, pero desde que elegían a las reinas ejidales, ya estaba todo el mundo pendiente. ¡Qué mugrero! ¡Ay, Telemundo! Ahora sí va a haber Reina Telemundo, ahora sí para que entregue corona Andrea Mesa ahí. Y no, hombre, qué mugrero, qué horror de cosas. Ahorita me decían, ¿cómo osas Cookies hacer el en vivo a esta hora si está Miss Universo Latina? Y dije, bueno, pero ese va a durar varias semanas y Miss Universe Perú, pues nada más el día de hoy. Entonces, así, o sea que, chicos, dicen y se desdicen y vuelven a decir y no lo sé. Lo de la Molly, pues sí, Molly ya emitió un comunicado. Lo de Nahuatl hasta que no sea cierto. Que ya nada más soltó de que México nos vemos pronto y hay gente en el aeropuerto esperándolo. Chicos, nos manipulan bien feo. Bueno, ahí sí, los manipulan. Yo ahí sí no caigo, no me gancho con ese anzuelo. Juan Escobar dice, Cuquita, ¿cuándo un live solo del Supra con los chambelanes? El miércoles. Va a ser el miércoles por la tarde, justamente hoy lo estaba comentando con algunos de ellos. Hugo HQ dice, vi ayer la preliminar del Perú y está a nivel muy bajo, ni parece nacional. No, no me parece. Ahorita vamos a ver imágenes. Juan Carlos Zapata, corazón, ¿qué te parece el desarrollo de Angie en Miss Supranational a la vez coronable? A mí me encanta y creo que es el momento en el que si hay chicas que nos parecen más altas, más bellas, más todo, creo que es el momento en que ya o apoyas a tu candidata, no para engañarte ni engañarla, pero tampoco para estorbarle. Entonces, si no te parece que sea una candidata que te guste, entonces nada más no estorbes tirándole tierra. Y si quieres apoyarla, hay que apoyarla. La candidata mexicana, mi Angie Melchum, me parece que la chica tiene todo para llegar tan lejos como el destino se lo tenga marcado, incluyendo la corona. Entonces, que hay otras como Brasil que me encanta, como la de Estados Unidos que me encanta, y otras más que me gustan mucho, Venezuela me encanta también,
Hay muchas, hay varias que me fascinan. Entonces hay que irlas estudiando poquito a poquito. Unas han subido, otras bajado, otras han mantenido, pero yo creo que no es momento de que si no te gusta tu candidata, le eches tierra. ¿El proyecto de quién es? Somos espectadores y evitemos truncar los sueños de las chicas. Que no, hay pobrecitas, ¿para qué las engañamos? Si no llegaron preparadas, si ya no crees que van a ganar, no es momento de todavía echarle más tierra encima, de bajarle la moral. Déjala, no es tu sueño. Pasivamente, como muchas actividades de tu vida, quédate a un ladito nada más. Dice por acá Roberto Díaz, Cuquita, hoy en la noche no podía dormir y a cada rato me llegaban las notificaciones del Gran Channel. Y en ese canal, que es del Gran, andaban transmitiendo finales de los Miss Universo estatales de Tailandia. Bueno, qué bien, ahí te estabas enterando. A mí ahí se me haría un desacierto, que aunque tengas tu participación en dos plataformas, pues no embarres, o sea, ten Miss Universo Thailand y ten Miss Grand International, y no revuelvas, sino que a lo mejor están queriendo tener a toda la gente que visibiliza Miss Grand, pero van a empezar a revolver contenidos, o a lo mejor al rato va a ser Nahuat TV, Miss Universe Nahuat, Miss Grand Nahuat, y ya Nahuat es el eje y centro de todos los certámenes de belleza en el mundo. Por acá dice la rompecates 4K. ¡Ay, qué bárbaro! Sí tengo otras fotos de mis cachetes, pero son más atrevidas. ¡Y! Que hasta se me ve el código postal. Es bien entangado. Esta es la más recatada y retacada que tiene. ¡Qué barbaridad! Por acá nos dice Daniel León Franco. Cuquita, ¿qué tal la bienvenida que le hicieron a Opal en Tailandia? Ay, me recordó tanto la que me hicieron en mi colonia, porque la nacional en mi año fue, qué bárbaro, se veía desde la luna, dicen, a mí no me consta. Por acá dice Luma Luz, cuidándome, dije, voy a lo de cookies, tomaré algo liviano mientras vemos el Miss Universe Perú, preparé café de malta fortificada sin cafeína, con leche en polvo de Nestlé, con edulcorante y una bandeja de cosas dulces, y entonces el edulcorante, bueno, eso es para que ya sea menos, ¿verdad? Menos el golpe de azúcar. Por acá nos dice Alexis Serna. Hola, mi cookies, ¿cuánto tiempo sin verte? Andaba tan desaparecido. Saludos desde Hidalgo, Alexis. ¿Dónde andabas? ¿Estrenando romance acaso? Cuéntame. Es periodismo, tú bien sabes. Pablo Ortega Báez. Pablito, saludos hasta Salta, Argentina. Hola, Cuquita. Hola, Pablito. Saludos, Chama. Me dice Luis Rodríguez, Luisito. Muchos besos. Cristóbal Aicart me dice, Cuquita querida, qué gusto me da verte. Me encanta esa corona. Te cuento que el Miss Universe Ecuador está que arde. Todas bellas. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Ya estaremos muy pendientes con mi corresponsal, con Edison, y creo que ya se sumó otro por ahí, que también me dice, yo voy a estar ahí, yo también te mando material. Chicos, este canal es para todos y de todos. Luis Rodríguez, ¿será que la salida de Molly se debe a Harris Levy? Por ahí andaban diciendo que no tenía que ver, pero tú dicen que sí, y cuando empiezan a decir unas y otras, luego se pelean, ya Harry hasta sale del tema y Molly también, y el pleito ya es por otras cosas, pero pues el argüenderismo es lo que mueve al mundo. Según se la llevaba mal con ella cuando fue Miss Venezuela, también leí al respecto, chicos. ¿Será? Ay, miren, en esta vida todo va y viene y todo es un círculo. De repente le bufas a alguien o te bufan y contestas y se arma el revuelo. Dices, total, no le voy a volver a ver. Lo que te puede llegar a pasar, menos grave, es que te digan, va a estar a tu mando, entra a la organización a mi mando. Lo malo es cuando te dicen, te presento a tu nuevo jefe. Mejor renuncien. Así es. Fernando Triana, Cuquita, ¿vas a hacer predicción final de mi Supra? Sé que no te gusta hacer tops, pero danos tu opinión final. Opiniones, sí, es que doy los tops y no. Destruyo, bombardeo, aniquilo hígados. Se mueren. Les digo, pero si es una opinión nada más, es que odias toda esta zona, esta región del mundo, la odias. Porque qué inestable las emociones, chicos. Fernando Triana, Cuquita, vas a hacer, vamos a ver. Acuérdense que tengo cara de bruja y actitud también, pero no lo soy. Nada más, las apariencias engañan, chicos. Mateo HS, desde el norte de España. Ay, pensé que era saludo de Miss. Saludos, Cookies. Mateo, desde el norte. ¿Qué tal al norte? Porque casi al sur, bueno, hacia el Mediterráneo, allá tenemos a Andrés Holner, que anda vuele y vuele. Anda vuele y vuele peor que Magneto. Ya dijo que hasta la tercera semana, o sea que la semana que entra será ya. No, hasta la que siga, vamos a poder tenerlo por acá. Darwin,
Yo a Angie no la veo como ganadora, pero sí como finalista dentro del top final. Las cualidades que tiene más allá de la belleza y actitud son la clave y lo está haciendo muy, muy bien. Quedamos de hacer un en vivo en algún momento que ella puede. Ya le dije, avísame. Mira, hay dos formas. Les comento todo porque yo soy un libro abierto para ustedes. Hay dos formas. Que Jorge te entreviste en cualquier momento inesperadamente y se grabe por Zoom o por alguna plataforma. Grabamos lo que nos quieras platicar y inmediatamente lo subimos al canal. O la otra es que si estás dentro de los horarios, miércoles por la tarde o domingo por la tarde, de los maratones de Cuquita, sería formidable. Pero por la hora, a ver, yo le proponía que si a las 4 de la tarde, que son las 12 de la noche de allá, tal vez pueda estar una media hora, platicarnos cómo va todo, que su roomie se asome, es Puerto Rico, imagínense qué maravilla que las dos estén, y nos platiquen de cómo han vivido, cómo han estado, más lo que nosotros vemos en redes, más lo que investigamos y lo que nos cuentan, pues se hace una cobertura maravillosa. Entonces, bueno, chicos, eso es lo que le propuse. Igual a Mau, nuestro Mr. Supra México también, y lo mismo también a Andrei, que es el de Ecuador. Sí, Cuquita, llegando me organizo para ver y todo, y hacemos un en vivo. Entonces también tenemos al candidato de Ecuador como probable cómplice para que veamos el certamen con sus en vivos y colaboraciones desde las mismísimas entrañas. Entonces, pues de eso se trata, en eso estamos, nos vamos adelantando y vamos metiéndonos, tratando de hacerlo con el único fin de que nos divirtamos y estemos más cerca de la acción. Y por otro lado, ¿por qué no? Para que también adoptemos mejor a la organización de Miss y Mr. Supranational. Por acá nos dice Tony Carmona, feliz día a todos los papacitos, un gran abrazo, hermosa tu corona del Pride. ¿Cómo ven? No cambió todo lo que batallamos para que no perdiera la forma, las dimensiones, pero tenía que hacerse una rayita más al tigre, a la tigresa, y quedó, miren, quedó todo. Fueron ligeras modificaciones para que cupiera la idea creativa de Cookies de hagámosla así, porque la otra idea era nada más salpicar de colores la chandelier, pero dijimos, no, que se vea el arco iris. ¿Y dónde queda mejor el arco iris? Pues en el arco que tiene al frente. Entonces, me gusta el resultado final. No salió la primera, pero salió. Así es que no crean, del dicho al hecho hay mucho trecho. Por acá dice Evolución 2025. ¿Quién acompañará como directora a la Miss Latino Universo, al Miss Universo, Zuleika o Alicia? ¿Será que entonces la de su equipo? ¿La directora de su equipo? Yo creo que así sería. Yo creo que así sería. O todo Telemundo, ni más ni menos, que no habría ningún problema. O la reina anterior, la que ustedes dicen, Andrea Mesa. Ustedes dicen que es Miss Telemundo, bueno, pues a lo mejor ya no sabemos, pero de que va a ir apoyada, créanme que a lo mejor más que muchas otras nacionales. Por acá dice Franco Llanos, saludos desde Perú. ¿Crees que alguien de Perú tenga la posibilidad de ganar el Miss Universo? Siento que Perú no está en el ojo de los sueños de la franquicia. Fíjense que incluso platicando de México, decían, es que ¿quién crees que gane? ¿Y quién podría traer la corona para México y todo? Les digo, a ver, ¿qué tal que no esté México en el ojo ahorita de Raúl Rocha, ni de Skin Care, ni de nadie de los que deciden con dinero estas cosas, chicos? Esto no se hizo por beneficencia, ni para alborotar gente en el mundo. Sí, pero que suelten su dinero con las empresas que tienen. Y para mí este Miss Universo es la era del Skin Care, sí o sí. Que hay que Raúl Rocha parece que también compró parte del Miss Grand. No lo dudo por dos razones. Una, porque sé que traía problemas económicos Nahuatl. Y dos, porque pues expande más la visión del skincare, que es el negocio con que está viendo los ojos y la billetera de Raúl el invertir en esto. Él no es fanático de los certámenes. Claro que está rodeado de mujeres bellísimas, claro que tener un protagonismo en un mundo que desconocía y que hoy hasta Cannes va, que como no le seguíamos la pista, esta gente luego anda en eventos, pero como no sabemos ni quién es, te da lo mismo. Ahora que Raúl Rocha es el dueño, codueño, copropietario del Miss Universo, ahora sabemos quién es. Pero antes era un señor canosito guapo que andaba por ahí, tan tan, ha de ser hasta jeque árabes, que no se puso el trapo en la cabeza. No, ahora que sabemos quién es, pues de ahora ronda sus sueños. Y hasta los eróticos también. Por acá dice Juan Escobar. Cuquita, darás cobertura en Miss Bolivia, pues a todos los que podamos. Ya ha encarrerado el ratón a correr el gato.
Nayeli, Cuquita, ¿quién crees que gane el Miss Perú? Recién llegué. Ah, pues miren, ya les voy a poner los. A ver, ustedes van a darse cuenta, ni les voy a tener que decir nada. A ver, están diciendo que consideran que no hay nivel, pero yo creo que sí. Ahora, hay nivel y desnivel. ¿A qué me refiero? Hay chicas bellísimas, pero son petit. Algunas hasta parecen petit, teen, ¿sí? Hay unas, como Arequipa, no, Arequipa no. Hay otra por ahí, ahorita les digo quién, que parece teen, petit. Y es muy bella, pero ya cuando salen en grupo, como el video que les voy a presentar ahorita, resulta y ocurre que resulta y resalta que, dice yo, ay no, yo creo en las mujeres chaparritas, yo soy chaparrita, pero creo que para el mismo universo sí importa que sean altas. Y aquí está. Vean, vean, estas son imágenes de la preliminar, chicos, ahí están, mírenlas, hay de todo tipo, veanlas en traje de baño, vamos a verlas en conjunto. Luego les voy a presentar mi top de las, creo que son 16, 17, que más me llamaron la atención y sí están en orden de impacto a cookies, de acuerdo a eso, pero vean, sí hay muy altas, regularcitas y muy chaparritas, sí hay, ven, por eso estas tomas las quise poner, para que este tema de por qué unas sí y otras no, miren, sí hay vean, hay una que casi cambia las lámparas del recinto ahí en Cusco. Ahí está, mírenlas ahí, y otras chiquitas, chiquitas. Ah, por ahí hay, pero pues hay de todo en la Villa del Señor. Yo siempre les he dicho, hemos sido poblados por muchas especies de alienígenas. Entonces hay de todos los tamaños, grosores, por eso la inclusión está galáctica, intergaláctica. Miren, ahí está, ahí está. Vean, 39. Ay, Jessica, si cobró, le entró muy buen dinero, y si no, muy buena convocatoria. Ahí están. Miren, ahí están 39 candidatas. De Lima hay como 46 de 39. Hay muchas, pero miren, ahí están. Ahora vamos a verlas en grupo, en la pasarela de conjunto, como le llaman, en traje de gala. Bueno, dieron un traje, en el traje de baño, dieron $1,000 en zapatos. Pues es que tampoco es que sean tantos, ¿no? Depende de la calidad y el costo del calzado. Pero la chica de Lima, que me parece una candidata fuerte, pues ganó, se sorprendió tanto que hasta me enterneció. Véanla, ahí está, la veo. Son de las que siento que si se prepara, puede llegar otro año a arrebatar corona y acuérdense que tenemos que buscar una Miss Universo, no una Miss Universe Perú, nada más. Entonces, bueno, ahí vienen ahora todas en traje de gala. Los trajes muy poquitos me gustaron, por no decir que ninguno. Uno hasta se le rompió a la chica Plus, a la Curvy, se le rompió al momento que se andaba medio cayendo. Ahí está. Están monos. Sentí que muchos de ellos, la hechura no es muy fina. Es lo que aprecié. Tampoco es que fui al taller, al atelier de quien los hizo, ¿verdad? Pero bueno, ahí están. Creo que fue un mismo diseñador. No sé si fueron los 39 o son de varios. Ya eso sí desconozco. Hay bonitos colores, pero no sé, como que los veía y decía, ay, me gusta, pero esto no, esto no, esto no, esto no. Ay, ese se ve bonito, pero esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces dije, pues Cookie no te está gustando ninguno. Y al final ninguno se me hizo inolvidable. Miren, no están feos, ¿no? Pues ahí están. No sé qué pasa, pero no fue lo más destacado. A muchas chicas les bajaron sus bonos por el vestido, aunque un vestido no hace una reina, pues sí, sí hace que luzca menos. Ese rojo me gustó, el de la chica de punta, me gustó, pero tampoco me encantó. Véanlo, es que Lambayeque, por ejemplo, ahí está mono, está bien, ella, toda la inversión, todo el dinero se le fue al creador en la tela, los metros y metros, rollos y rollos. Miren la de Lima, de repente algunas el estilismo, los peinados, no, pero todo bien, en rasgos generales bien. Vean la iluminación, le faltó luz, pero también si metían mucha luz, se borraban los efectos de allá de la pared de atrás. Entonces no se vean bien, pero luego mucha transparencia que no me encanta. Los acabados de algunos se veían burdos. No sé, no. Vean, algunos se les veían grandes, algunos mucho con demasiado como ese, color lindo aqua, pero
Ahí estamos viéndolas en grupo. Ahorita les pongo los tops. Tengo 3 tops. Top de la autopresentación. ¿Quiénes nada más? Eso es importante porque es como proyectan y la primera vez que ellas están ahí en el certamen. Bueno, vean los vestidos ninguno. Y luego el traje de baño y luego el traje de gala. Son 3 tops que les voy a presentar, que me puse a trabajarlos antier y ayer. Entonces ahí están. Ahí están. Ahí están todas las chicas, se acomodan y ahorita entran las conductoras a ver quién es. No, a ver, no, sí, faltaba un grupito, es que como que, a ver, sí, como que no se quedaban todas al mismo tiempo ahí. Vean, los repollos siguen triunfando, aquí muy pequeñitos, pero ahí están. Digo, tampoco es que estén horribles, pero no me encantaron. Ya desde que no haya uno que diga, ay, ese vestido lo quiero, ya desde ahí dije, algo pasa, porque como que no te gustó ninguno de 39 cookies, por piedad. A ver, el de Maricielo tampoco. Ella es otra cosa. Tacna y la última chica. Ahí están, ahora sí ya son todos. Penúltima y última. Ahí están. Pues ahí están. Ahora sí son todos. Van a entrar ahorita las conductoras porque hay unas cosas que comentar. Ya les comenté al inicio de la transmisión que las pobres las traían hechas pelota con la conducción porque les dejaron muchas de la desorganización que hubo. No, tampoco estuvo tan desorganizado. Pues ahí iban llegando. De plano en Miss Grand, Me Luciana y la otra imagino más de que recatada. ya todos tienen a sus favoritas, así que ahora queda hacerles la invitación. No se olviden, este domingo, la gran final de Miss Perú 2025 desde el Coricancha, un evento inesperado, un evento a la altura mundial, un show nunca antes visto, un show nunca antes visto. ¡No! Un show nunca antes visto, una puesta en escena. Eso no se dice, luego maravillosa, no, así luego que están resulta que la todos expectativa invitados ya ve a Raúl Rocha. acompañarnos este domingo para la final de Miss Perú y a todas las personas que puedan asistir, las vemos ahí, a quienes nos ven desde sus casas. Vamos a estar encantados también. Muchísimas Le gracias estaban hablando una vez más a la a organización, a todo el jurado. Van a ver. Y no se olviden que la transmisión va a ser tanto desde la página oficial de Miss Perú por YouTube y también de Miss Universo. Ellos nos están prestando su canal de difusión para poder transmitir desde ahí el Miss Perú, ¿verdad? También queremos agradecer a Eric Pampañaupa, disculpen, por todo esto, hacer esto posible. Realmente Luciana es una mosteando. experiencia muy emocionante. Estamos a solo puertas de conocer quién va a ser la próxima reina. Es muy emocionante. Este domingo, como lo mencionan, va a ser en el Coricancha. Este realmente es el evento soñado después de muchísimos años, siendo Miss Perú aquí nuevamente en el Cusco después de tantos años. Vivan esta experiencia, acompáñennos y obviamente acompáñenme también a mí a vivir este cierre en una etapa maravillosa para mí, siendo mi último paso por aquí en Miss Perú. Así que no se olviden, desde las 5 de la tarde, acompáñennos a Miss Perú 2025. Así que sin más que decir, espero que les haya gustado la preliminar y nos vemos este domingo. Chao, chao, muchas gracias. Nos vemos, buenas noches. A las 5 de la tarde tenemos Nos una esperamos. cita. Gracias. Gracias. Fuímonos. Gracias. Gracias a todos. Muy lindas las dos y sí, lo hicieron muy bien. Silvina dice nada, Luciano lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien y rescataron muchas de las cosas que la organización traía así como media desdibujadas, pero fue un evento muy bueno, nada. Por ahí estaban las dos queriendo llevar una interacción muy armónica, muy precisa, pero no podían porque pues la otra conductora, en este caso Tati, le hablaban por el chicharito y le decían unas cosas, no le ponía atención a Luciana, Luciana le preguntaba y no le contestaba y te vas como fastidiando.
ella tiene mucha experiencia, no estoy criticando a Luciana. Todo lo que hicieron fue muy bueno para darle continuidad al evento. Pero como agarré cositas de broma, por ahí le pongo, nada más, soy conductora de hace 40 años de radio, eh, televisión y de eventos en vivo, sé de lo que estaban batallando, pero lo han hecho increíbles. Es muy inteligente Luciana, pero por acá, si no es piropo, se toma como ofensa terrible. Luma Luz. Pienso que estos concursos deberían de tener una preselección a puerta cerrada y las candidatas como la Curvy, que se le rompió la ropa, decirle que tiene chance este año y se prepare y que regrese otro año. Pero por otro lado, Luma, el tenerla ahí, la presencia de ella ahí, habla de la inclusión que ha sugerido y ha abanderado Miss Universe. Entonces, Jessica Newton, al tenerla ahí, bueno, pues ahí está atendiendo a esa sugerencia de convocatoria, de apertura y de inclusión. Global Miss. Fuímonos, así dice, me encantó que dice, fuímonos. Yo soy muy de eso también. De hecho, yo me identifico y me cae muy bien a mí. Luciana me cae muy, muy bien. Por acá dice Cuquita, no hat. ¿Qué es esto? ¿Qué significa, Antonella? Por acá dice Jennifer Nicole Solís Mantari, mejoró muchísimo la organización respecto a años anteriores. Y así pasa, luego tienes eventos muy buenos un año, luego por algunos factores que muchas veces sí son culpa de la organización, a veces no, pues a veces te va a decir, ay, si lo hicimos tan bien el año pasado, este año nos bajó y así pasa. Cuquita no hat. Like, chicos, chicos, regalen, por favor, me regalen like. William Cabrejo, por acá nos dice, Cookie, no hagas caso a mis compatriotas, algunos son muy sensibles. Saludos. Bueno, así pasa, ¿verdad? Así ocurre. Vamos a ver por acá. Dice, hola, Cuquita, presentadoras divinas, las candidatas no mucho. Fíjate que a mí sí me gustaron, Gino. Sí, no todas, pero sí hubo. Y aquí tengo un top del opening, de esa autopresentación que tuvieron. Bueno, pues hice un top de este opening. Vamos a ver qué me parecieron. Matiga Carrillo y Perú Machu Picchu. En el top 17, 16. Carla Abanto, Miss Perú, La Libertad. ¿Cómo lo dijeron? ¿Qué dijeron y qué Daniela proyectaron? Feijó, Miss Perú, Ica. 14. Sofía Quintanilla, Miss Perú, Lima Centro. 13. María Fernanda Sorolla Gómez, Miss Perú, Cusco. Rara, la puse a haber puesto como de 17. 12. María Ángel de Lama Díaz, Miss Perú, Lima Sur. Me gustó mucho su autopresentación, luego me bajó. 11. Elisa Ramos Panduro, Miss Perú, Hueruco. Bella, pero muy chiquitita, muy teen. 10. Daniela Bazán, Miss Perú, Piura. Ella me gustaría prepararla para que regrese otro año en el lugar 9. Macielo 9. Milano, Miss Perú, Ancash. De las mejores en la autopresentación, después me bajó 8. Dulce Cazor, Miss Perú, Báncora. A ella hay que tomarla y prepararla para que venga por Corona otro Angela año. Silva 7. Lora, Miss Perú, Lima. Tiene mucho con qué no la veo ganando esta noche. Natalie 6. Cora, Miss Perú, Lambayeque. A ella la preparo y la traigo dentro de 2, 3 años. 5. Janet Leiva, Miss Perú, Callao. Impactante esta chica. 4. Camila Chacón, Miss Perú, Lima Metropolitana. A ella hay que prepararla un par de años. Bella. Carla Basigalupo, Miss Perú, USA. Me gusta, pero algo me le falta. 2. Flavia López, Miss Perú, Huanchaco. ¿Robará Corona? 2. 1. Maricielo Gamarra Alvarado, Miss Perú, San Martín. Ay, sí hay calidad, chicos, sí hay calidad. De hecho, dentro de estas 17 por autopresentación, dejé fuera a otras chicas que me encantan, pero que por alguna razón en la autopresentación no me gustaron mucho. Entonces, es nada más, esto es totalmente subjetivo, porque luego ya veía otras cosas y decía, ay, no lo hubiera puesto mejor porque ya me gustó más en esto, pero bueno, dije, a ver, divídelo. ¿Quiénes te encantaron en la autopresentación? ¿Quiénes en el traje de baño? ¿Y quiénes en el traje de gala? A ver, vamos a ver ahora de una vez los tops. Eso fue autopresentación. Ahora, ¿qué me parecieron las chicas? ¿Cuáles fueron las que mejor cuerpo, creo, y proyección en traje de baño tienen rumbo a ganar la corona de Miss Universe? Acuérdense, no hay que quedarnos con que vamos a elegir reina nacional. Desde ahí estás escogiendo a la reina
universal. Esto es en traje de baño o swimsuit. Pacasmayo. Pacasmayo es ingeniera 16. civil y actualmente ha iniciado su segunda carrera, Derecho. Le gusta ayudar a las personas, sobre todo a los niños y ancianos. Me gusta, aunque no sé, algo tiene el cuerpo, algo está por ahí medio que no me encantó, pero la chica me parece muy bella, proyecta muy lindo, hay que pulir muchas cositas, pero es una candidata que le da nivel al certamen. Sí me gusta, Pacasmayo. Ella es Claudia Mesa. Ella es Pacasmayo. Lambayeque. 15, lugar Lambayeque 15. es una estudiante de Derecho a mitad de carrera que se caracteriza por su perseverancia y dedicación. Su pasión por la justicia y el orden se complementa con una vida activa y llena de intereses diversos. Tiene muy buena estatura, tiene el cuerpo con mucha todavía tarea para trabajar, tiene mucho que tonificar, tiene que variar la nutrición, tiene que prepararse para que vaya de máxima a un certamen. También su expresión de rostros, la madurez como mujer todavía no está en su punto, por lo que hay que preparar un par de años. Ella es Lambayeque. 14. Lima Oeste. Lima Oeste ha demostrado su capacidad de sobresalir y su dedicación en cada paso de su carrera. Su amor por viajar y aprender constantemente le permite tener una visión global, lo que le da una ventaja única para conectar con distintas culturas y perspectivas. Esta chica me gusta, nada más que no sé por qué el cabello se le ve como muy aseñorado, como que le pudieron haber hecho mejor el cabello lacio, que se viera más juvenil. Tiene un rostro muy lindo, también un poquito le falta trabajar al cuerpo para modo Miss, porque tiene un cuerpo divino esta chica. Me gusta, hay que prepararla con más estrategia. Ella es Lima Oeste. Ancash, bienvenida a la pasarela. Tardaban un Les poquito cuento lo que que les ella comento. es una mujer que ha logrado superar grandes desafíos en la vida, convirtiéndose así en un ejemplo de fortaleza y determinación. Como mamá joven, pensó que sus sueños podrían verse limitados por las responsabilidades de ser madre, pero ella ha demostrado que con mucho esfuerzo y disciplina se pueden lograr grandes cosas. Ella es Ancash. Es una chica muy guapa, como comentan, ella es mamá y bueno, pues habría que ver, ya hace falta ver que llegue más lejos una mamá, incluso que gane a nivel internacional para ver ver entonces hasta dónde es que una candidata que sea mamá pueda hacer el Ella papel es de Miss Universo Ancash. como debe de ser. Ancash, pero linda, linda. Ahora en el lugar Piura. número 12 de este top, Piura. Ella es estudiante de psicología y quiere ser una profesional que impulse la salud mental y pueda ayudar a su comunidad, a todos sus pacientes, y actualmente ella está llevando un curso en especialización de inglés para sacar su certificado de Cambridge. O sea que el inglés lo domina muy, pero que muy bien. La cuestión de ella es que le falta proyección, le falta mejorar la pasarela. Siento que todavía la chica no se cree el modo Miss, lo tiene el potencial. El estilismo me gustó, pero todavía hay que prepararla más para que regrese. Ella es Piura. Seguimos con Arequipa. Arequipa es una estudiante de ingeniería industrial. Combina su formación académica con una gran pasión por la moda y la belleza. Además, es una joven apasionada por crecer, aprender y por inspirar. Muy Ella bonito es cuerpo. Arequipa. Así es, Arequipa tiene muy bonito cuerpo, es una chica que me encanta también su estilismo, el rostro es muy bello, tiene bonita proyección, le falta todavía más fuerza, es donde estaría esa pequeña fallita que veo porque de repente se pierde en grupo, aunque la chica tiene las características, habría que trabajar con ella. Ica. 10. Ica es una actriz profesional de cine, teatro y televisión. Tiene un emprendimiento llamado 601 Expreso Café que nació con la ilusión de brindarle a la gente un espacio donde el buen sabor se combine con una atención cálida y que el sentirse en casa sea parte de la experiencia.
Ica me gusta, pero no me encanta. No la veo ni siquiera tal vez clasificando. Ojalá que sí, pues entre tanta candidata. Pero hay que resaltar que la chica trae actitud, trabajó muy bien el cuerpo, aunque de manera integral no me encanta. Ella es Ika. Seguimos ahora con Huánuco. Huánuco. Ella cree firmemente que la belleza va más allá de lo físico. Es la capacidad de inspirar a otros, de ser auténtico y de transmitir amor y positividad. Ella dice, hoy estoy aquí para demostrar que la verdadera belleza radica en la confianza en uno mismo. Ella es muy bajita, creo que anda por ahí del 1,60, 62 de estatura, tiene una figura muy estilizada, es una Barbie muy pequeña, le siento de pronto como ese aire teen, pero es una chica que tiene futuro si se prepara y si puede compensar la falta de Ella estatura es con una Huánuco. poderosa proyección. Huánuco. Veanla, es muy linda. Tacna. Tacna es una ingeniera industrial que además es creadora de contenido y emprendedora. Es la fundadora de Lusty, una comunidad con más de 300.000 seguidores interesadas en el bienestar, el crecimiento personal y además la manifestación. Ahí está. Esta chica de Tacna me gustó en la prueba en traje de baño, me gustó en estas pasarelas, tiene muy bonita silueta, muy bonito trabajado el cuerpo, fíjense cómo tiene muy femeninas sus curvas y sin embargo se le ven bastante fit, proyecta muy dulce, muy suave, no la veo llegando a Miss Universo, no la veo ganando Miss Universo, pero la chica tiene su mérito. Ella es Tacna. Lima 7. Centro. Lima Centro. Lima Centro está estudiando Derecho. Además, le gustaría incursionar en la actuación, debutar en alguna obra de teatro y además en la pantalla grande. A ella la veo, no sé, como se ve, el look la hace lucir ya muy mayor, muy grande, no importa, eso no es problema para el Miss Universe, pero sin embargo la chica tiene un cuerpo que se ve trabajado, se ve que se preparó para el certamen, aunque la expresión facial no me encanta, se ve que trae manejada bien la pasarela, pero la siento como que sufre estar en el escenario, no proyecta esa frescura ni ese poder que buscamos a reinas de belleza. Ella es Lima Centro. 6. Máncora. Desde pequeña, a Máncora le enseñaron a siempre pensar en los demás, antes que en ella misma. Sus padres le inculcaron el amor por lo suyo y como consecuencia es muy curiosa por la cultura de su país, creciendo, además viajando por casi todo el Perú. Es una chica que la veo con un perfil, no sé por qué. Me gustaría como para reina hispanoamericana, me gustaría como para incluso cambiarle el estilismo y que vaya al Miss International. Tiene Jessica pues muchas franquicias. Ella es Entonces, Máncora. ella me parece una reina muy rescatable. Seguimos con Callao. 5. Callao es una modelo peruana con proyección internacional, apasionada por el arte, la moda y la expresión auténtica de la belleza. Desde muy joven ha trabajado en la industria de la moda, representando a su país en distintas partes del mundo y construyendo una carrera basada en la disciplina, resiliencia y el amor por lo que hace. Pues bueno, esta chica definitivamente es modelo, es de piernas muy, muy largas, de talle corto, de cuerpazo muy esbelta, las piernitas demasiado delgadas, como que no la veo mucho en modo Miss, en traje de baño se le siente lo modelo, aunque se ve que se Ella esfuerza es y Callao. ha trabajado cómo proyectar a la Miss. Lima 4. Metropolitana. Lima Metropolitana es una voleibolista profesional desde los 6 años y ha viajado a 5 países representando al Perú, entre ellos a México, para jugar el Mundial. Además de ser deportista, estudió repostería y además está cerca de abrir su propio negocio. Esta chica todavía se le siente lo teen, es una chica muy bella, le falta manejar ese poder y frescura, esa cosa dual que deben de tener las reinas de belleza poderosas, pero es muy, muy bella, es muy alta, hay que por ahí fortalecer la parte de la estética corporal, pero muy Ella bien. es Lima Metropolitana. No la veo ganando, pero sí regresando. Seguimos con Perú 3. USA. Me encanta Perú el rostro USA de es esta una chica. actriz y productora peruana que vive en Los Ángeles desde hace 4 años. En Perú estudió administración de empresas y trabajó varios años en ventas para compañías internacionales.
Me gusta, desde que la vi en autopresentación dije qué bella es, pero no sé, habría que ver cómo manejarle porque de pronto su carita es muy Goldie Hawn, muy de ojo así muy brillante y la sonrisa muy grande y habría que checarlo, pero bueno, es una apuesta distinta. Me gusta, bella es, trae bonito Ella cuerpo, es buena pasarela, Perú, USA. por eso la tengo en este Juan top. Chaco. 2. Juan Chaco es estudiante de psicología y actualmente cursa el 4º ciclo. Utiliza su voz para hablar sobre la importancia de la salud mental. Su meta, además, es convertirse en psicóloga especializada y utilizar su voz para transformar vidas. Vean el cuerpo, la actitud, la belleza, me encanta la madurez que veo en ella, me veo una chica madura pero joven todavía, no sé qué edad tenga, finalmente es una chica que me gusta muchísimo y sería ella y la que sigue a continuación, que ya saben quién es, las más Ella poderosas es para Juan llevarse la corona. Chaco. Me gusta mucho, Y mucho, recibimos mucho. a San Martín. Vean la gente, ¡ay! Ella es Inmediatamente, comunicadora de Maristiel. profesión e influencer comprometida con la promoción del turismo peruano y el empoderamiento femenino. A lo largo de su trayectoria, ha recorrido diversas regiones del Perú, creando contenido que visibiliza la riqueza cultural, histórica Vean, y natural del país. el cuerpo, la actitud, el dominio de la pasarela, el estilismo, si no es de la de la cara más hermosa, es una cara, un rostro muy bello, pero ella proyecta a la única que veo yo fuerte para el Miss Universe. Ella es Así se lo digo. San Martín. Veanla, ahí está. Y luego en traje de gala de una vez. Lima Sur lucha por los niños Lugar del 17. Centro de Educación Básica Especial, CEBE, para que tengan las mismas oportunidades laborales que todos nosotros, creando talleres de cocina, manualidades y visitas a emprendimientos. A ver, chicos, dice acá Lalo, refugia, córtale, vete al directo. ¿Ya empezó o están vamos a ver qué están pasando? Acá lo tengo ya listo. Tenemos esto, chicos. Están poniendo en el directo, ahorita tienen a los patrocinadores, Lalito. Acá están. ¿Quieren ver patrocinadores? Vemos el top tantito y luego ya vemos a los patrocinadores. Ahí está. Por eso preparé este material precisamente para estarnos entrando en ambiente, ir viendo a las chicas que me parecieron que son las más... ¡Ay! Se metió un demonio. Es parte del audio. Ella es Lima Sur. Lima Sur. Para ir entrando en ambiente, ir Y recordando. seguimos con Lima Este. Lima Este 15, lugar 15. Lima De la Este apreciación ha de- realizado campañas de fluorización para la prevención de la salud bucal, un mayor enfoque en niños que viven en sectores vulnerables. Gracias, mi querido Lucho. Muchos besos. Sí, ayer me puse a preparar para ver. Vamos calentando motores, vamos viendo y recordando, y dejé los audios de las conductoras para que recordemos que si la chica es odontóloga, que si hace esto, que si hace el otro, que si es mamá, que si no es, porque luego pues se nos olvida. Aunque al final lo que queremos son a muñequitas para jugar como Osmel. Así es. Y esta chica me gustó en esta etapa, aunque no la habían tomado en cuenta en las otras. Dije, mira, la chica es bella, maneja muy bien el evening gown. A pesar de que la iluminación no fue la mejor, Ella pudimos es apreciarla. Lima Este. Seguimos con Florida. Florida 14. es embajadora de la organización Lazos de Amor y Sonrisas. Es una mujer auténtica, resiliente y llena de propósito, que representa con orgullo la fuerza y sensibilidad de la mujer peruana. Perú, Florida, es una chica teen, chiquitita, muy pequeñita, pero vean ustedes por qué la metí en este evening gown. Tiene un ángel, un carisma, una luz que proyecta divina,
me gusta mucho, no la veo ganando, no la veo aún que esté en momento de ir a Miss Universe, pero hay que trabajarla, verla, si es mucha parrita, ver qué puedo sacar de ello, a qué certamen mandarle, ya podría ser un hitazo en Miss International, y desde ahí ya Ella es Jessica Newton la Florida. puede ver. Vean nada más esta última toma, vean, vean qué belleza de chica. Huánuco. 13. Huánuco cree en el poder de cumplir sus sueños. El estar aquí ha sido un gran logro y busca poder demostrar que las mujeres somos más que un estereotipo físico. El llegar a mostrarse como es, no una mujer perfecta, sino una mujer real, dispuesta a ser mejor cada día. Ella también, la chica de Huánuco, que se llama Elisa Ramos, esta chica también me da muy teen, es una chica que se ve muy pequeñita, es muy bajita también, tiene un cuerpo muy bonito, tiene una proyección muy linda, se ve que es una chica que en el escenario puede llegar a ser muy fuerte, entonces hay que prepararla y hacerla regresar con mejor estrategia, porque puede darle un gusto muy grande y una gran representación a Perú en alguna plataforma, no necesariamente Miss Universe. Pero ahí está, la chica de Huánuco, Elisa Ramos. Ella es Huánuco. Continuamos con Lambayeque. Lambayeque quiere ser una voz para las mujeres de nuestro país. Busca utilizar esta plataforma para promover el empoderamiento femenino y la Mateo, acabo lucha de contra la checar ahorita en violencia de YouTube y género. están poniendo También un reel ella con considera puros que la mejor forma de patrocinadores. erradicar la violencia es mediante No la sé, Mateo, si educación quieras desde que veamos pequeños. eso, que nos pongamos a ver a los patrocinadores. Esta chica es guapa, la chica de Lambayeque, Natalie, Natalie Mora, es muy bella, pero siento que todavía no está en su momento, hay que trabajar mucho el cuerpo, miren la proyección, vean el rostro de sonrío, pero estoy muy tensa, no sé cómo verme poderosa, le falta madurar como mujer por un lado y aprender la técnica de proyección corporal y facial, que tiene con qué tiene materia prima, sí, que hay que trabajarlo para otra edición también, pero es muy bueno que vive esta experiencia en esta ocasión, ahí está, y la siento como un gran retorno posteriormente. Ella es Lambayeque. Seguimos con Piura. Piura considera que desde siempre se han minimizado sus emociones o sentimientos, tanto en mujeres como hombres, causando muchas veces sucesos traumantes. Por eso es tan importante la visibilidad a la salud mental y darle importancia que merece. Esta chica de Piura es bella, es una chica que me parece bella, pero todavía necesita ajustar varios elementos importantes que radican básicamente en la proyección que tiene y cómo podría ella también mejorar. Esta parte de la expresión verbal es importante para que tenga un impacto en la organización con la gente que va a elegir a su reina, que finalmente es la que toma la última palabra, y también para la entrevista con el jurado. Eso marca una enorme diferencia, chicos, y a ella le falta un poquitín. Ella es Piura. Arequipa. En el lugar número 10. Durante su tiempo como mismo yendo, Arequipa apoyó al albergue de niños de su ciudad, organizando actividades recreativas y campañas de apoyo que buscaban brindarles un espacio de alegría, cariño y contención emocional. Fabiana Paredes es la chica que representa a Arequipa, me parece tan bella, tan Miss, pero le falta bastante proyección. De pronto se diluye, vean hasta el caminar, le falta firmeza, debe de ser suave pero con poder. Sin embargo, ella como que se va desdibujando, como que todavía no trae montado completamente el personaje de Miss, poderosa, aspirante a la corona de Miss Universe. Por eso, aunque tiene muchas características en su punto, las principales todavía habrá que fortalecerlas. Así que Fabiana Paredes tiene que trabajar si desea regresar en otra edición. Ella es Arequipa. Pacasmayo. 9.
Pacasmayo considera que vivimos en una era cibernética donde todos queremos igualar a la perfección al punto de enfermarnos mentalmente. Ella busca alzar su voz a favor de ser diferentes, ya que eso es lo que nos hace ser únicos. Claudia Mesa, ya hemos platicado de ella, algunas no cambian en los tops porque vienen siendo las mismas, cambian de lugar por la proyección y el impacto que me causan en cada una de las pruebas, de las diferentes pruebas. Y Claudia me parece bella, linda, habría que mejorar cuerpo, pasarela, véanla, como que no tiene mucho recurso, como que va con todo su ser haciendo esta pasarela y sin embargo no es suficiente. Belleza facial y estilismo me gustó, le cubre el rostro un poco el copete, pero digo, no es nada, es algo que una chica con experiencia lo puede quitar, mover, lucir, que le sume en vez de que le reste. La iluminación del lugar fue muy deficiente, entonces creo que alcanzó a lucir bastante bien. Ella es Claudia Mesa de Pacasmayo. Recibimos a La Punta. 8. La Punta no la había tomado en cuenta por chaparrita y como chispeante de más, Guiada por pero los aquí me valores de encantó. paciencia y amor, La Punta busca inspirar con su visión de cuidar la salud mental. Ayuda a los demás a alcanzar un equilibrio en sus vidas y nunca rendirse ante los desafíos. Ella cree que el amor propio es la clave para lograr el éxito y el bienestar. Vámonos ya al certamen, chicos. Vámonos inmediatamente, ahora sí ya empezó y tengo de ganadora aquí a San Martín para que, miren, aquí está, divina, bellísima. Vamos a compartir ya vamos a presentarles aquí el certamen. Vamos a ver por acá, ya está seleccionado. Acá lo tenemos. Aquí está, chicos. Vamos a ver qué nos comentan, qué dicen. Con nuestros sponsors, amigos. Gracias a todas las personas del Ay, el audio está muy bajito y está al tope, chicos. Sentir en casa. También quiero recordarles que nos encontramos conectados de la página del Miss Universo y del Miss Perú oficial desde YouTube. Así que vayan a conectarse y a seguir todo lo que esta noche vamos a vivir. A ver, pues bueno, ya nos iremos enterando. No quiero dejar el audio, chicos, no se lo quiero dejar aquí, pero bueno, aquí la tenemos. Vamos a esperar a que empiece el certamen como tal, lo voy a quitar acá, porque me da cierto sospechosismo que si la página de Miss Universe lo está transmitiendo, no vaya a ser que entonces nos vayan a bloquear aquí, iríamos por el segundo strike en menos de 3 meses, porque fue la semana pasada apenas el otro. Entonces, nada más cuando estén las chicas en etapas de competencia, lo voy a estar poniendo. Ahorita esto me puede generar algo, a ver, vamos a ver. Patrocinadores, ahí están. Patrocinadores, chicos. Sí, pero yo siento, Fer, que si agarro la señal de Miss Universo, del canal de Miss Universo, ahí sí la cosa cambia. Ahí sí es lo que pasó con el Miss Mundo, que la gente que agarró de internet, de YouTube, la señal de Miss Mundo, no pasó nada. Y yo que la agarré de la transmisión oficial, ¡zas! Entonces, no quiero caer en el mismo error que la vez pasada. A ver, aquí estoy viendo que todavía no empieza como tal. Cuquita cambia el título, ahora que es la final, así entra más gente. Besos desde España. ¿Saben qué, chicos? Ahora que empezó, lo que vamos a hacer es, voy a empezar el otro en vivo de una vez. Me salgo de este y empezamos el otro. Así es de que les dejo mi mejor energía y ahorita empezamos, chicos. Ya nos vamos directamente al otro. Así que los veo ahorita. Ya no me despido como siempre. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.